¿Alguna vez te has cuestionado por qué Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí antes de recibir los mandamientos? ¿O por qué Buda meditó durante 49 días bajo el árbol Bodhi antes de alcanzar la iluminación? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a compartirte no solo ampliará tu comprensión de lo divino, sino que también te mostrará, desde una mirada científica, cómo esa sabiduría superior diseñó tu cerebro para atravesar cualquier obstáculo, sanar heridas profundas y descubrir un propósito que hoy quizá ni imaginas. Hace 2 años conocí a Ricardo, un arquitecto de 45 años que lo había perdido todo. Su empresa se vino abajo, su esposa se fue llevándose a sus 2 hijas y los médicos le diagnosticaron una ansiedad crónica que según ellos requeriría tratamiento permanente. Ricardo me confesó algo que me conmovió profundamente. Doctor, he perdido la fe en todo, incluso en Dios. Mi cerebro está dañado, mi vida está destruida y no veo cómo salir de esto. Lo que pasó después con Ricardo no solo desafió todo pronóstico médico, sino que demostró algo extraordinario que los neurocientíficos están comenzando a comprender. Existe un código divino literalmente inscrito en las redes neuronales de tu cerebro, un diseño tan perfecto que cuando lo activas correctamente puede regenerar, restaurar y revolucionar cada aspecto de tu existencia. Déjame compartir contigo algo que el doctor Andre, neurocientífico de la Universidad de Pennsylvania, descubrió después de escanear los cerebros de más de 200 personas en profunda oración. Cuando los franciscanos y las monjas carmelitas entraban en estados de comunión profunda con Dios, algo inexplicable sucedía en sus cerebros. El lóbulo parietal superior, esa región que define los límites entre tú y el resto del universo, reducía drásticamente su actividad. Pero aquí viene lo asombroso. Al mismo tiempo, el lóbulo frontal, la sede de la atención, la voluntad y el propósito se iluminaba con una intensidad nunca antes registrada en ninguna otra actividad humana. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando te conectas genuinamente con lo divino, tu cerebro literalmente se reconfigura, disolviendo las barreras del ego mientras fortalece tu capacidad de enfoque, decisión y transformación. Pero esto es solo el comienzo. El doctor Mario Beauregard, neurocientífico de la Universidad de Montreal, fue más allá. Estudió a personas que habían tenido experiencias místicas profundas, esos momentos que San Francisco de Asís describía, comunión con el todo, lo que encontró desafía todo lo que creíamos saber sobre el cerebro humano. Durante estas experiencias se activan simultáneamente más de 15 regiones cerebrales diferentes, creando una sinfonía neuronal que ninguna droga, ninguna técnica de meditación secular, ninguna terapia psicológica puede reproducir. Es como si Dios hubiera dejado su firma en nuestro diseño neurológico, una capacidad latente de trascendencia que está esperando ser activada. Mira, quiero que entiendas algo fundamental que cambió mi vida y la de miles de personas. Tu cerebro no es una máquina fija, no es un ordenador preprogramado, condenado a repetir los mismos patrones. La neuroplasticidad, ese regalo divino que la ciencia apenas está comprendiendo, significa que cada pensamiento, cada oración, cada acto de fe, literalmente recablea tu cerebro. El doctor Jeffrey Huarte, de UCLA Contundente, tomó a pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, una condición considerada incurable, y les enseñó a usar lo que llama atención consciente basada en principios espirituales. ¿Y cuál fue el resultado? El 75% de los pacientes mostraron cambios físicos medibles en sus ganglios basales, la misma región que los medicamentos intentan modificar químicamente, pero sin ningún fármaco, con el poder de la mente dirigida por el espíritu. Déjame contarte algo que probablemente nunca has escuchado. Cuando Jesús dijo pidan y se les dará, no estaba hablando solo metafóricamente. El doctor David Chon, de la Universidad de Wisconsin, estudió el cerebro de contemplativos cristianos y budistas. Lo que descubrió es revolucionario. Las personas que practican la compasión cristiana, ese amor incondicional del que habla San Pablo, un engrosamiento mesurable en la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Estas regiones no solo procesan la empatía, sino que literalmente te permiten sentir el dolor ajeno como propio y transformarlo en acción sanadora.
Es como si el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo estuviera codificado en tu hardware neuronal, esperando ser activado. Y si estás encontrando valor en esta información que puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Necesito que más personas descubran estas verdades que la ciencia está confirmando sobre nuestro diseño divino. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Pero aquí viene algo aún más impactante. El doctor Harold Koenig de la Universidad de Duke ha compilado más de 3.500 estudios científicos sobre la relación entre la fe y la salud. Los resultados son tan contundentes que la comunidad médica no puede ignorarlos más. Las personas con una fe activa y profunda tienen un 35% menos probabilidad de desarrollar depresión, un 29% menos riesgo de enfermedades cardíacas. Y aquí viene lo extraordinario. Sus telómeros, esos capuchones protectores en tus cromosomas que determinan tu envejecimiento celular, son significativamente más largos. ¿Entiendes lo que esto significa? La fe no es solo un concepto abstracto o un consuelo psicológico. La fe genuina modifica tu biología a nivel molecular. Recuerdo el caso de Sofía, una contadora de 48 años que llegó a mi consulta con fibromialgia, enfermedad del dolor crónico que la medicina convencional apenas puede aliviar. Sofía había probado todos los tratamientos posibles durante 7 años. Nada funcionaba, pero Sofía tenía algo especial, una fe inquebrantable, aunque dormida por el sufrimiento. Le propuse algo radical, Sofía. Le dije, vamos a despertar el código divino en tu cerebro, vamos a combinar lo que la neurociencia sabe sobre el dolor con lo que tu fe siempre ha sabido sobre la sanación. Comenzamos con algo simple, pero poderoso. La oración contemplativa combinada con respiración diafragmática profunda. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando oras mientras controlas tu respiración? Se activa el nervio vago, ese nervio maravilloso que conecta tu cerebro con tu corazón, tus pulmones, tu sistema digestivo. Es el nervio de la paz, el nervio de la sanación. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Cuando combinas la activación del nervio vago con pensamientos de gratitud y conexión divina, puces un cóctel neuroquímico extraordinario. Tu cerebro libera oxitocina, la hormona del amor y la conexión. Libera serotonina, el neurotransmisor de la paz y el bienestar. Libera dopamina, la molécula de la motivación y la recompensa. Y lo más impresionante, libera endorfinas, los analgésicos naturales de tu cuerpo, que son 30 veces más potentes que la morfina. Sofía practicó esto religiosamente, nunca mejor dicho, durante 40 días. Sí, 40 días. El mismo tiempo que Jesús estuvo en el desierto, el mismo tiempo que tardó Dios en transformar la tierra con el diluvio, el mismo tiempo que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Una coincidencia. La neurociencia dice que no. 40 días es aproximadamente el tiempo que tu cerebro necesita para consolidar nuevas redes neuronales, para que un nuevo patrón se vuelva automático. Al día 41, Sofía entró a mi consulta llorando, pero no de dolor. Doctor, me dijo, no solo ha disminuido mi dolor en un 65%, sino que he encontrado un propósito en mi sufrimiento. Ahora ayudo a otras personas con fibromialgia a encontrar este camino. Esto me lleva a algo crucial que necesitas entender sobre el sufrimiento y el diseño divino de tu mente. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió algo que ahora la neurociencia confirma. Cuando encuentras significado en tu sufrimiento, tu cerebro activa regiones completamente diferentes a cuando sufres sin propósito. El sufrimiento con significado activa la corteza prefrontal medial, la región de la trascendencia y el propósito. El sufrimiento sin significado activa la amígdala y el sistema límbico primitivo, atrapándote en un ciclo de miedo y desesperación. ¿Recuerdas la historia de Job en la Biblia? Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos le dijeron que maldijera a Dios, pero Job hizo algo extraordinario que ahora entendemos neurocientíficamente. Mantuvo lo que los neurocientíficos llaman coherencia narrativa. A pesar del caos externo, mantuvo una historia interna coherente sobre quién era él y quién era Dios. ¿Qué sucede en tu cerebro
cuando mantienes coherencia narrativa en medio del caos. Tu hipocampo, la región de la memoria y el aprendizaje, flece en lugar de atrofiarse. Tu corteza prefrontal mantiene el control sobre tu sistema límbico emocional. Literalmente, cerebro se vuelve más resiliente a nivel estructural. Ahora, déjame revelarte algo sobre la oración que va a revolucionar tu práctica espiritual. El doctor Andrew Nuber descubrió que hay diferentes tipos de oración y cada una afecta a tu cerebro de manera distinta. La oración de petición, cuando pides algo a Dios, activa las regiones del cerebro asociadas con la búsqueda de recompensa. Está bien, pero no es la más poderosa. La oración de gratitud activa al hipotálamo regulando tus hormonas y tu sistema inmune. Mejor, pero aún no es la más transformadora. La oración contemplativa, ese estado de comunión silenciosa con Dios que los místicos cristianos han practicado durante siglos. Esa es la que produce los cambios más profundos y duraderos en tu cerebro. Santa Teresa de Ávila lo describió perfectamente en el Castillo Interior. Habló de 7 moradas del alma, 7 niveles de profundidad en la conexión con Dios. Lo fascinante es que los neurocientíficos han identificado 7 redes neuronales principales que se activan progresivamente en la meditación profunda. Una coincidencia, no lo creo. Como si los místicos cristianos hubieran mapeado el cerebro siglos antes de que existiera la tecnología para hacerlo. Déjame compartir contigo el caso de Carlos, un ejecutivo de alto nivel que vino a verme al borde del burnout. Carlos trabajaba 75 horas a la semana, tomaba ansiolíticos para dormir y estimulantes para despertar. Su matrimonio estaba al borde del colapso y había perdido completamente el sentido de su vida. Doctor, me dijo, soy cristiano de nacimiento, pero hace años que no piso una iglesia. Creo que Dios me ha abandonado. Le respondí algo que lo sacudió. Carlos, Dios no te ha abandonado. Has abandonado el diseño divino de tu cerebro. Estás viviendo en contra de tu neuroquímica sagrada. Le expliqué a Carlos algo fundamental. Tu cerebro fue diseñado para operar en ciclos, no en modo constante de alerta. El Génesis no dice casualmente que Dios descansó el 7º día. El sábado no es solo un mandamiento religioso, es una necesidad neurobiológica. Cuando no descansas, cuando no tienes momentos de desconexión sagrada, tu cortisol, la hormona del estrés, se mantiene crónicamente elevada, literalmente mata neuronas en tu hipocampo, deteriora tu memoria, nubla tu juicio y te desconecta de tu propósito espiritual. Carlos comenzó algo simple pero revolucionario. Instituyó un sábado neurológico. Cada domingo apagaba completamente todos sus dispositivos, desde el amanecer hasta el atardecer, pero no era solo desconexión digital. Y esas horas practicaba lo que llamo la Trinidad neurológica sagrada, movimiento consciente, caminatas en la naturaleza mientras meditaba en los salmos. Conexión humana profunda, tiempo de calidad con su familia sin distracciones y contemplación divina. 1 hora de oración contemplativa que sucedió en solo 8 semanas. Los análisis de Carlos mostraron una reducción del 45% en sus niveles de cortisol. Su presión arterial, que había estado peligrosamente alta, se normalizó. Pero lo más impresionante fue lo que me dijo su esposa. Doctor, tengo a mi esposo de vuelta. No solo está menos estresado, es como si hubiera recuperado su alma. Esto me lleva a algo que necesitas entender urgentemente sobre el perdón. Le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús respondió, no 7, sino 70 veces 7. Durante siglos interpretamos esto como una hipérbole sobre el perdón infinito, pero la neurociencia ha descubierto algo asombroso. El proceso neurológico completo del perdón genuino involucra aproximadamente 490 microdecisiones neuronales, 70 veces 7. Jesús estaba describiendo hace 2000 años el proceso neurobiológico exacto del perdón transformador. Cuando no perdonas, cuando mantienes resentimiento, tu cerebro queda atrapado en lo que llamamos el circuito de la amargura. La amígdala se mantiene hiperactiva constantemente reviviendo la herida. El hipocampo distorsiona la memoria amplificando el dolor con cada recuerdo. La corteza prefrontal pierde control dejándote amercitivas. Pero cuando perdonas, cuando genuinamente sueltas el resentimiento, sucede un milagro neurológico. Se activa la corteza cingulada anterior, la región de la compasión y la regulación emocional. El sistema de neuronas espejo se recalibra,
permitiéndote ver al otro como humano nuevamente, la corteza prefrontal retoma el control, devolviéndote tu poder de decisión y tu paz mental. Ahora necesito hablarte sobre algo que va a cambiar completamente tu comprensión del ayuno bíblico. Cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto, cuando Daniel ayunó 21 días, cuando Esther llamó a un ayuno de 3 días, simplemente practicando disciplina espiritual, estaban activando lo que la neurociencia ahora llama autofagia neuronal y cetosis cerebral. Déjame explicártelo de manera simple pero profunda. Cuando ayunas, especialmente cuando combinas el ayuno con oración y meditación, tu cerebro entra en un estado metabólico único. Después de aproximadamente 16 horas sin alimento, tu cerebro comienza a usar cetonas en lugar de glucosa como combustible. Las cetonas no son solo combustible, son moléculas de señalización que activan genes de longevidad, de reparación neuronal. Tu cerebro literalmente comienza a limpiarse a sí mismo, eliminando proteínas dañadas, regenerando sinapsis, creando nuevas neuronas. El doctor Mark Mattson, del Instituto Nacional del Envejecimiento, ha demostrado que el ayuno intermitente combinado con práctica espiritual produce BDEF, neurotrófico derivado del cerebro, lo que él llama milagro para el cerebro. Esta proteína hace crecer nuevas neuronas, fortalece las conexiones existentes y protege tu cerebro contra el deterioro cognitivo. Los monjes cristianos que practican ayuno regular muestran cerebros 10 años más jóvenes que su edad cronológica, que está el secreto que pocos conocen. El ayuno sin propósito espiritual produce estrés. El ayuno con intención divina produce transformación. Cuando ayunas mientras oras, mientras meditas en las Escrituras, mientras buscas la presencia de Dios, tu cerebro interpreta la privación no como castigo, sino como purificación. Se activan las mismas regiones cerebrales que se activan en las experiencias místicas más profundas. Déjame contarte sobre Miguel, un adicto en recuperación que había intentado todos los programas de rehabilitación sin éxito. Miguel había tocado fondo, había perdido su trabajo, su familia, su dignidad, pero Miguel tenía algo que muchos adictos no tienen: una abuela que oraba por él cada día. Cuando Miguel llegó a mí, le propuse algo poco convencional. Miguel, vamos a tratar tu adicción no solo como un problema neuroquímico, sino como una crisis espiritual que requiere una solución neurológica y divina. Le expliqué a Miguel algo fundamental sobre la adicción desde una perspectiva de neurociencia espiritual. La adicción secuestra los mismos circuitos cerebrales diseñados para la conexión con Dios. El circuito de recompensa que se activa con los estupefacientes es el mismo que se activa en la experiencia espiritual profunda. La diferencia es que los estupefacientes lo sobreestimulan y lo destruyen, mientras que la conexión espiritual lo restaura y lo fortalece. Comenzamos con Miguel lo que llamo el protocolo de Pablo. Recuerda que Pablo tuvo su encuentro transformador en el camino a Damasco, ciego por 3 días sin comer ni beber, en completa oscuridad sensorial. La neurociencia ahora entiende que la privación sensorial combinada con ayuno produce un reseteo masivo de los circuitos cerebrales. Los receptores de dopamina se resensibilizan, los circuitos de recompensa se recalibran, la corteza prefrontal recupera el control sobre el sistema límbico. Miguel se comprometió a 40 días de transformación neurológica y espiritual. Cada mañana se levantaba a las 5 de la mañana para 1 hora de oración contemplativa. Practicaba ayuno intermitente, comiendo solo entre mediodía y las 6 de la tarde. Durante sus ventanas de ayuno meditaba en las promesas de restauración de las Escrituras. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se convirtió en su mantra neurológico. Pero aquí viene lo extraordinario. Le enseñé a Miguel sobre los neurotransmisores del espíritu. ¿Sabías que cuando experimentas genuina gratitud, tu cerebro produce mismos neurotransmisores que buscan los adictos a los estupefacientes, pero de manera sostenible y saludable? ¿Sabías que cuando practicas compasión activa, ayudando a otros, tu cerebro libera más endorfinas que una dosis, pero sin los efectos destructivos? Miguel comenzó a servir en un comedor comunitario cada día durante su proceso de recuperación. No era solo servicio, era neuroterapia divina, acto de servicio. Cada momento de conexión humana genuina reconstruía los circuitos que la adicción había destruido. Los 40 días, Miguel no solo estaba sobrio,
estaba transformado. Me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, no solo dejé los estupefacientes, encontré lo divino, el propósito, el servicio, la conexión con Dios y con otros. Y esta sí es una adicción que vale la pena tener. Ahora déjame revelarte algo sobre el poder de la música y la adoración que la ciencia está apenas comenzando a entender. El doctor Daniel Levitin de la Universidad McGill ha demostrado que cuando cantas himnos o alabanzas, tu cerebro hace algo extraordinario. Se sincronizan múltiples redes neuronales que normalmente operan independientemente, la red de modo predeterminado, tu diálogo interno, la red de atención ejecutiva, tu enfoque consciente, la red de saliencia, tu sistema de valoración, se alinean en perfecta armonía. Pero ¿sabes qué es aún más impresionante? Cuando cantas en comunidad, cuando adoras con otros creyentes, ondas cerebrales literalmente se sincronizan con las de ellos. Es un fenómeno llamado entrainment neuronal. Tus cerebros comienzan a latir al mismo ritmo, creando lo que los científicos llaman un supercerebro colectivo. Explica por qué los primeros cristianos bajo persecución romana cantaban en las catacumbas. No era solo consuelo emocional, era supervivencia neurológica. El canto comunitario fortalecía sus cerebros contra el trauma, creaba resiliencia colectiva, mantenía la esperanza viva a nivel neurobiológico. Recuerdo a Patricia, una profesora de secundaria, que había perdido la voz literalmente no por problemas físicos en sus cuerdas vocales. Los médicos no encontraban nada malo. Una mudez psicosomática causada por años de gritar sin ser escuchada, años de intentar educar en un sistema roto, años de tragar su frustración. Patricia era creyente, pero había dejado de cantar en la iglesia hacía años. ¿Para qué cantar si Dios no escucha? Escribiendo en un papel le propuse algo que la sorprendió. Patricia, tu voz no está perdida, enterrada bajo capas de dolor neurológico. Vamos a usar la neurociencia de la alabanza para recuperarla. Comenzamos con humming, tararé melodías sagradas. El humming produce vibraciones que estimulan el nervio vago, calmando el sistema nervioso. Luego progresamos a susurros de gratitud, apenas audibles, activando suavemente las cuerdas vocales mientras recalibrábamos los circuitos del habla. Pero el verdadero avance vino cuando Patricia entendió algo profundo. En el Evangelio de Lucas, cuando María visita a Isabel, el bebé Juan el Bautista salta en el vientre al escuchar la voz de María. La voz que porta lo divino tiene poder para despertar lo que está dormido. Patricia comenzó a entender que su voz no era solo para comunicar información, era un instrumento divino para despertar propósito en otros. Gradualmente, Patricia comenzó a cantar de nuevo, primero sola en su cuarto, luego en pequeños grupos de oración, finalmente en la congregación completa. Pero aquí está el milagro. No solo recuperó su voz física, recuperó su voz profesional, su voz emocional, regresó al aula no como la misma profesora frustrada, sino como una educadora transformada, que entendía que cada palabra podía ser una semilla de transformación neurológica en sus estudiantes. Ahora déjame revelarte algo sobre el poder de las palabras que va a cambiar la forma en que hablas para siempre. El doctor Masaru Emoto demostró algo con el agua que tiene implicaciones profundas para tu cerebro. Cuando exponía agua a palabras de amor, gratitud y bendición, los cristales de agua formaban patrones hermosos y simétricos. Cuando la exponía a palabras de odio, crítica y maldición, los cristales se volvían caóticos y deformes. Y sabes que tu cerebro es 75% agua. Cada palabra que pronuncias, cada palabra que piensas, está literalmente reformando la estructura molecular del agua en tu cerebro. Pero va más allá. El doctor André descubrió que las palabras positivas, especialmente palabras con contenido espiritual, como paz, amor, gracia, perdón, activan el lóbulo frontal y promueven la producción de dopamina. Las palabras negativas activan la amígdala y producen cortisol. En otras palabras, tu vocabulario determina tu neuroquímica. Cuando la Biblia dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua, no es metáfora, es neurociencia pura. Esto me recuerda a Santiago, un empresario cuyo negocio estaba al borde de la quiebra. Era conocido por su lengua afilada, su crítica constante, su pesimismo crónico. Es realismo,
me decía. No voy a mentirme a mí mismo. Tondí, Santiago, no te estoy pidiendo que mientas, te estoy pidiendo que entiendas que tus palabras están programando tu cerebro para el fracaso. Le enseñé a Santiago sobre la profecía autocumplida neurológica. Cuando constantemente verbalizas fracaso, tu cerebro activa lo que llamamos sesgo de confirmación neurológico. Tu sistema reticular activador, ese filtro maestro en tu tronco cerebral, comienza a buscar y amplificar evidencia que confirme tus palabras negativas. Literalmente dejas de ver oportunidades, soluciones, posibilidades, porque tu cerebro las filtra como irrelevantes. Santiago comenzó lo que llamo el ayuno verbal de Daniel. Durante 21 días se comprometió a no pronunciar ninguna palabra de crítica, queja o negatividad, pero no era solo supresión. Por cada impulso de crítica pronunciaba una bendición. Por cada queja expresaba gratitud. Cada predicción negativa declaraba una promesa bíblica. Los resultados fueron extraordinarios. A los 21 días, Santiago no solo había cambiado su forma de hablar, había cambiado su forma de ver. Comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado ahí. Empleados que antes parecían problemáticos, ahora mostraban potencial. Clientes difíciles se volvieron desafíos interesantes. Su creatividad para resolver problemas se disparó. A los 6 meses no solo había salvado su empresa, la había llevado a su mejor año en una década. Pero aquí viene algo aún más profundo sobre el diseño divino de tu cerebro. ¿Sabías que tu cerebro tiene una red neuronal específica para lo sagrado? El doctor Patrick Memara la llama la red de significado último. Red integra información de múltiples fuentes, memoria, emoción, intuición, lógica para crear lo que experimentamos como sentido de propósito divino. Cuando esta red está activa y saludable, experimentas lo que los psicólogos llaman coherencia existencial, una sensación profunda de que tu vida tiene significado, dirección y propósito trascendente. Pero cuando esta red está dormida o dañada, experimentas el vacío existencial que tanto atormentaba a personas como el rey Salomón cuando escribió Eclesiastés, vanidad de vanidades. Salomón tenía todo, riqueza, poder, sabiduría, placer, pero había desconectado su red de significado último de su fuente divina. El resultado fue depresión existencial a pesar del éxito material. Esto es exactamente lo que le pasó a Laura, una cirujana brillante en la cima de su carrera. Laura salvaba vidas cada día, pero sentí la suya no tenía sentido. Doctor, me confesó, tengo todo lo que se supone que debe hacerme feliz. Éxito profesional, reconocimiento, dinero, pero me siento vacía, como si operara en automático como un robo, muy eficiente, pero sin alma. Laura había caído en lo que llamo la trampa de la competencia neurológica. Era tan buena en lo que hacía que su cerebro había automatizado completamente sus habilidades quirúrgicas. Operaba desde los ganglios basales, estructuras subcorticales que manejan los hábitos automáticos. Su corteza prefrontal, red de significado último, estaban completamente desconectadas del proceso. Salvaba vidas mecánicamente sin experimentar el milagro sagrado de lo que hacía. Le propuse a Laura algo radical. Necesitas reconectar tu trabajo con lo sagrado. Necesitas ver cada cirugía no como un procedimiento técnico, como una participación en la obra sanadora de Dios. Laura era escéptica, pero desesperada. Comenzamos con algo simple. Antes de cada cirugía, Laura dedicaba 5 minutos a lo que llamamos preparación neurolitúrgica. En esos 5 minutos, Laura hacía 3 cosas. Primero, respiraba profundamente mientras visualizaba al paciente, no como un caso médico, sino como una imagen de Dios necesitando restauración. Segundo, pronunciaba una oración silenciosa, no pidiendo éxito, sino ofreciendo sus manos como instrumentos de sanación divina. Tercero, activaba conscientemente su gratitud por el privilegio sagrado de tocar y sanar el templo del espíritu, que es el cuerpo humano. ¿Sabes qué pasó? Las cirugías de Laura, que ya eran técnicamente perfectas, alcanzaron un nivel de excelencia que sus colegas no podían explicar. Sus pacientes sanaban más rápido, con menos complicaciones, con mejor pronóstico, pero lo más impresionante fue lo que le pasó a Laura. Doctor, me dijo llorando después de 3 meses, no solo recuperé el sentido de mi trabajo,
Cada cirugía ahora es un acto de adoración. El rostro de lo divino en cada paciente. Mis manos ya no son mías, son instrumentos de gracia. Esto me lleva a algo fundamental sobre el sueño y los sueños desde una perspectiva de neurociencia bíblica. Cuando Dios le habló a Jacob en sueños, cuando le dio visiones a Daniel, cuando un ángel se apareció a José en sueños, solo simbolismo antiguo. Durante el sueño REM, tu corteza prefrontal, dorso lateral, esa parte de tu cerebro que mantiene el escepticismo y el control racional, se desactiva. Al mismo tiempo, tu corteza prefrontal medial y tu unión temporoparietal, las regiones asociadas con la experiencia espiritual y la percepción expandida, se vuelven hiperactivas. En otras palabras, Dios diseñó tu cerebro para ser más receptivo a lo divino durante el sueño. Pero aquí está el problema. La vida moderna ha destruido nuestro sueño sagrado. Las pantallas antes de dormir, el estrés crónico, la falta de rituales nocturnos han convertido nuestro sueño en un colapso nervioso en lugar de una comunión divina. El doctor Rubin Naiman ha estudiado lo que llama sueño espiritual al ver su sueño secular. El sueño espiritual, precedido por oración, gratitud y entrega consciente a Dios, produce patrones de ondas cerebrales únicos. Hay más sueño de ondas lentas profundas donde ocurre la limpieza cerebral y la consolidación de memoria. Más coherencia en las ondas gamma durante el REM, asociadas con insights y revelaciones. Hay mayor producción de DMT endógeno, esa molécula que algunos llaman la molécula de Dios porque está asociada con experiencias místicas. Te voy a contar sobre Fernando, un pastor que había perdido la capacidad de soñar literalmente. No recordaba ningún sueño desde hacía 5 años. Lo atormentaba porque sentía que había perdido un canal de comunicación con Dios. Los profetas soñaban, me decía, ¿puedo? Analizamos el sueño de Fernando y descubrimos el problema. Se dormía viendo noticias, se despertaba con alarmas estridentes y su último pensamiento antes de dormir era la lista de problemas del día siguiente. Su cerebro interpretaba el sueño como una pausa forzada en la batalla, no como un santuario sagrado. Implementamos lo que llamo el protocolo de Jacob. Recuerda que Jacob usó una piedra como almohada cuando tuvo su visión de la escalera al cielo. No era comodidad lo que buscaba, consciencia sagrada. Fernando comenzó a preparar su sueño como un acto litúrgico. 1 hora antes de dormir, apagaba todas las pantallas. Encendía velas creando lo que la neurociencia llama señales circadianas sagradas. Leía salmos, específicamente los salmos nocturnos como el 4, el 91 y el 134. Escribía 3 gratitudes del día en un diario y, lo más importante, le pedía específicamente a Dios que le hablara en sueños, creando lo que llamamos intención onírica sagrada. A la 3.ª noche, Fernando tuvo su primer sueño recordado en años. No era una visión profética dramática, era simple, pero profundo. Soñó que estaba plantando semillas en un jardín del que no podía ver el final. Al despertar entendió inmediatamente el mensaje misterioso: sembrar, no cosechar. La ansiedad por los resultados había bloqueado su canal onírico con Dios. Ahora déjame hablarte sobre algo que va a revolucionar tu comprensión del ayuno de dopamina desde una perspectiva espiritual. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, la búsqueda, la anticipación. Dios la diseñó para impulsarnos hacia Él, hacia nuestro propósito e ido. Pero la sociedad moderna ha secuestrado nuestros circuitos de dopamina con estímulos artificiales constantes, redes sociales, pornografía, compras compulsivas, entretenimiento infinito. ¿Sabes qué pasa cuando tu dopamina está constantemente sobreestimulada? Desarrollas lo que los neurocientíficos llaman anedonia. La incapacidad de sentir placer en las cosas simples y sagradas se vuelve aburrida. La naturaleza pierde su asombro. Las relaciones humanas parecen insuficientes. Necesitas cada vez más estimulación para sentir algo. Es la maldición de nuestra era. Tenemos más que nunca. Disfrutamos menos que nunca. Jesús entendió esto profundamente. Por eso se retiraba constantemente al desierto, a la montaña, a lugares solitarios. No era solo para orar, era para resetear sus circuitos de recompensa,
para mantener su sensibilidad a lo sutil, a lo sagrado, a la voz suave y delicada de Dios que Elías escuchó en la cueva. Déjame contarte sobre Mónica, una influencer cristiana con cientos de miles de seguidores. Mónica creaba contenido inspiracional, pero ella misma estaba vacía. Doctor, me confesó, paso 10 horas al día en redes sociales, ministro a miles, pero no puedo sentir a Dios. Es como si hubiera un muro de cristal entre nosotros. Mónica estaba sufriendo de lo que llamó intoxicación dopaminérgica sagrada digitalmente, pero estaba desconectada divinamente. Le propuse a Mónica un desierto digital de 40 días. No abandonar las redes completamente, eso hubiera sido profesionalmente imposible, pero sí reestructurar radicalmente su relación con la tecnología desde una perspectiva de neurociencia sagrada. Mónica podía publicar contenido solo una vez al día, a una hora específica, como una ofrenda digital consciente. No podía revisar likes, comentarios o métricas por 40 días. No podía consumir contenido de otros, solo crear desde el silencio y la contemplación. Los primeros días fueron agonía neurológica. Los receptores de dopamina domesticada, acostumbrados a la gratificación instantánea constante, gritaban por estimulación. Experimentó lo que los adictos llaman abstinencia, ansiedad, irritabilidad, vacío. Pero Mónica persistió llenando esos vacíos con oración, naturaleza, conversaciones reales cara a cara. La segunda semana algo cambió. Mónica comenzó a notar cosas que no había visto en años. El canto de los pájaros al amanecer, la textura de las hojas, el brillo en los ojos de su hija cuando le contaba sobre su día. Su cerebro, liberado de la sobrecarga dopaminérgica, comenzó a encontrar asombro en lo ordinario, sacralidad en lo simple. A los 40 días estaba transformada. No solo había recuperado su sensibilidad espiritual, su contenido había alcanzado una profundidad que sus seguidores notaron inmediatamente. No sé qué cambió, le comentaban, pero tus mensajes ahora tocan el alma. No solamente Mónica había aprendido algo fundamental. Para ser un canal de Dios en el mundo digital, primero necesitas desintoxicarte digitalmente para escuchar a Dios en el silencio analógico. Ahora necesito hablarte sobre el poder de la visualización santa, algo que los atletas de élite y los místicos cristianos han entendido durante siglos, pero desde perspectivas diferentes. Cuando visualizas vividamente, tu cerebro activa las mismas regiones que cuando experimentas la realidad. Los neurocientíficos lo llaman equivalencia funcional. Tu cerebro no distingue completamente entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, si puedes creer, todo es posible al que cree? No era solo pensamiento positivo, era neurociencia profética. Cuando visualizas con fe, cuando imaginas vívidamente la realidad que Dios ha prometido, literalmente creando las redes neuronales que harán posible esa realidad, no es magia, es el diseño divino de la neuroplasticidad dirigida por la fe. Ezequiel lo experimentó todo cuando Dios lo llevó al valle de los huesos secos. Dios no solo le mostró los huesos, le hizo profetizar sobre ellos, visualizar y verbalizar su transformación. Ezequiel tuvo que ver en su mente los huesos cubriéndose de tendones. Carne y piel, antes de que sucediera en la realidad, tuvo que activar las redes neuronales de la fe antes de experimentar el milagro. Esto fue exactamente lo que salvó a Ricardo, el arquitecto del que te hablé al principio. Después de perderlo todo, comenzó lo que llamo visualización profética neurológica. Cada mañana, después de su tiempo de oración, Ardo dedicaba 20 minutos a visualizar vívidamente no solo su restauración, sino su transformación en un instrumento de bendición para otros. Pero aquí está la clave. ¿Qué diferencia la visualización santa de la visualización secular? Cardo no visualizaba desde el ego, sino desde el propósito divino. No se imaginaba simplemente rico de nuevo, imaginaba siendo un canal de provisión para otros. No se visualizaba simplemente con su familia reunida, se imaginaba creando un ministerio para familias rotas. No se veía simplemente sano, se veía ayudando a otros a sanar. ¿Sabes qué sucede en tu cerebro cuando visualizas desde el propósito divino versus el deseo egoísta? Activan redes neuronales completamente diferentes.
La visualización egoísta activa principalmente el sistema de recompensa dopaminérgico, creando ansiedad y adicción al resultado. La visualización desde el propósito divino activa la red de significado último, la corteza prefrontal medial y el sistema de oxitocina, creando paz, propósito y poder sostenible. Ricardo practicó esta visualización santa durante esos 40 días críticos, pero también hizo algo más. Activó lo que llamo neuroplasticidad compasiva. Mientras su propia vida estaba en ruinas, Do comenzó a servir en un refugio para personas sin hogar. Cada persona que servía era un espejo de su propio quebrantamiento, también una oportunidad de activar sus circuitos de compasión y propósito. La neurociencia ha demostrado algo asombroso. Cuando sirves a otros mientras estás en dolor, tu cerebro produce un cóctel neuroquímico único. La oxitocina del servicio se combina con las endorfinas del esfuerzo y la dopamina del propósito, creando lo que los investigadores llaman el persidón del ayudador. Pero es más que un subidón, es una reconfiguración neurológica. Tu cerebro literalmente se recablea desde el modo supervivencia al modo contribución, desde el miedo a la fe, desde la escasez a la abundancia. A los 6 meses la vida de Ricardo era irreconocible. No solo había recuperado estabilidad económica a través de una nueva empresa con propósito social, sino que su matrimonio había sido restaurado a un nivel de intimidad que nunca habían experimentado. Sus hijas, que habían sido testigos de sus caídas y de su capacidad para levantarse, encontraron en él un ejemplo de resiliencia tanto neurológica como espiritual que las acompañará toda la vida. Y Ricardo creó un ministerio dedicado a arquitectos en crisis, que hasta hoy ha ayudado a más de 400 personas a redescubrir propósito en medio del quiebre. Ahora permíteme compartirte algo sobre la naturaleza y el cerebro que puede transformar tu manera de entender la creación. El Dr. Kill, en Japón, ha investigado lo que se conoce como Shinrin-yoku, o baños de bosque. Cuando pasas tiempo en entornos naturales, especialmente bosques, el cerebro registra cambios claros y medibles. El cortisol puede reducirse hasta en un 55%, la presión arterial se regula y el sistema inmunológico se fortalece. Pero lo más sorprendente es lo que ocurre a nivel espiritual. La naturaleza activa lo que los neurocientíficos llaman fascinación sin esfuerzo. La red de modo predeterminado del cerebro, hiperactiva en la ansiedad y la rumiación, se aquieta mientras la atención se vuelve más flexible. Es un estado mental ideal para percibir lo trascendente. No es casualidad que Jesús enseñara a través de imágenes de la naturaleza, que orara en el monte de los olivos y que caminara junto al mar. La naturaleza es el lenguaje original de Dios y tu cerebro está diseñado para leerlo. El Salmo 19 lo dice perfectamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no es solo poesía. Tu cerebro tiene neuronas especializadas que responden específicamente a patrones naturales. El movimiento del agua, el susurro del viento, tales de las hojas. Estos patrones activan lo que se llama respuesta de relajación, pero es más que relajación, es reconexión con el diseño divino del cual eres parte. Recuerdo a Diego, un programador que vivía pegado a sus pantallas 16 horas al día. Diego había desarrollado lo que llamó autismo digital, podía comunicarse perfectamente a través de código y mensajes, pero había perdido la capacidad de conexión humana real. Su esposa estaba a punto de dejarlo. Sus hijos lo veían como un extraño que vivía en la misma casa. Diego era cristiano, pero su fe se había vuelto tan virtual como el resto de su vida. Le prescribí a Diego algo que lo escandalizó. Necesitas 2 horas diarias en la naturaleza sin dispositivos durante 30 días. Diego protestó que era imposible, que tenía deadlines, trabajo era digital. Le respondí, Diego, tu cerebro está muriendo de hambre sensorial sagrada desde desconectado de la creación y por eso estás desconectado del Creador y de sus criaturas. Diego comenzó con resistencia, llevando su laptop al parque, trabajando bajo los árboles, pero algo comenzó a suceder. Los pájaros lo distraían, pero era una distracción sagrada. El viento moviendo las hojas creaba un ruido blanco que calmaba su ansiedad crónica. La luz del sol, esa vitamina divina, comenzó a regular su ciclo circadiano destruido por las pantallas. A la segunda semana, Diego dejó la laptop en casa. Comenzó a caminar, a observar a lo que los contemplativos llaman lección divina de la naturaleza, leer el mensaje de Dios en la creación.
Notó que los árboles crecían hacia la luz sin ansiedad. Pájaros encontraban su alimento diario sin almacenar con paranoia, que las flores mostraba belleza sin Instagram. Los 30 días, Diego estaba neurológicamente transformado. Sus niveles de GABA, el neurotransmisor de la calma, habían aumentado significativamente. Su variabilidad del ritmo cardíaco, un marcador de salud nerviosa, había mejorado un 38%, pero lo más importante, había recuperado la capacidad de presencia. Podía mirar a su esposa a los ojos sin pensar en código. Podía jugar con sus hijos sin revisar mentalmente sus notificaciones. Había redescubierto que él no era un cerebro conectado a una máquina, un alma encarnada en la creación de Dios. Ahora necesito hablarte sobre algo crucial, poder del testimonio desde una perspectiva de neurociencia. Cuando compartes tu historia de transformación, no solo estás comunicando información, activando las neuronas espejo de quien te escucha. Estas neuronas especializadas hacen que el cerebro del oyente simule internamente tu experiencia, creando las bases neuronales para su propia transformación. Por eso Jesús enseñaba con parábolas, no era solo para hacer el mensaje más simple. Orias activan múltiples redes cerebrales simultáneamente. La red del lenguaje procesa las palabras. La red visual imagina las escenas. La red emocional experimenta los sentimientos. La red de memoria busca experiencias similares y la red de significado extrae la lección espiritual. Una historia bien contada es neuroplasticidad en acción. En Apocalipsis 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio no es solo evidencia transformador. Cuando cuentas cómo Dios te transformó, activas la posibilidad neurológica de esa transformación en otros. Tu historia se convierte en su esperanza. Tu neuroplasticidad se vuelve contagiosa. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer que había sido abusada en su adolescencia y había cargado ese trauma en silencio durante 23 años. Men nunca había contado su historia completa a nadie. Secreto había creado lo que llamamos encapsulación traumática. El trauma estaba neurológicamente aislado, no integrado, envenenando su sistema desde dentro. Cuando Carmen finalmente encontró el valor para compartir su historia en un grupo de apoyo cristiano extraordinario, sucedió. No fue solo catarsis emocional. El acto de narrativizar su trauma, de ponerlo en palabras, de sacarlo de la amígdala al centro del miedo y procesarlo a través de las áreas del lenguaje de su cerebro, comenzó la integración neurológica. Pero aquí está la clave. Carmen no solo contó su trauma, contó su historia de redención, cómo Dios había usado ese quebrantamiento para desarrollar una compasión profunda por otros, cómo había encontrado propósito en su dolor, cómo ahora ayudaba a otras víctimas. Cuando enmarcas tu trauma dentro de una narrativa de redención, activas la corteza prefrontal medial, integrando el dolor en una historia de significado y propósito. Cada vez que Carmen contaba su testimonio, se fortalecía neurológicamente. Pero más impresionante aún, las mujeres que escuchaban su historia experimentaban cambios cerebrales medibles. Sus amígdalas se calmaban, tezas prefrontales se activaban, sus sistemas de esperanza se encendían. El testimonio de Carmen se convirtió en medicina neurológica para otras almas rotas. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje neurológico y espiritual, necesito hablarte sobre la resurrección neurológica. Sí o bien, tu cerebro tiene la capacidad de resucitar, de regenerarse, de renacer sin importar cuánto daño haya sufrido. La neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, continúa hasta el día de tu muerte si mantienes las condiciones correctas. ¿Cuáles son esas condiciones? Cicio físico, que bombea mis manos, ya no son mías, son instrumentos de gracia, me lleva a algo fundamental sobre el sueño, y los sueños desde una perspectiva de neurociencia bíblica. Cuando Dios le habló a Jacob en sueños, cuando le dio visiones a Daniel, cuando un ángel se apareció a José en sueños, no era solo simbolismo antiguo. Durante el sueño REM, tu corteza prefrontal dorsolateral, parte de tu cerebro que mantiene el escepticismo y el control racional, se desactiva. Al mismo tiempo, tu corteza prefrontal medial y tu unión temporoparietal,
las regiones asociadas con la experiencia espiritual y la percepción expandida se vuelven hiperactivas. En otras palabras, Dios diseñó tu cerebro para ser más receptivo a lo divino durante el sueño. Pero aquí está el problema. La vida moderna ha destruido nuestro sueño sagrado. Las pantallas antes de dormir, el estrés crónico, la falta de rituales nocturnos han convertido nuestro sueño en un colapso nervioso en lugar de una comunión divina. El doctor Rubin Naiman ha estudiado lo que llama sueño espiritual versus sueño secular. El sueño espiritual precedido por oración, gratitud y entrega consciente a Dios produce patrones de ondas cerebrales únicos. Hay más sueño de ondas lentas profundas, donde ocurre la limpieza cerebral y la consolidación de memoria. Hay más coherencia en las ondas gamma durante el REM asociadas con insights y revelaciones. Hay mayor producción de dente endógeno, esa molécula que algunos llaman la molécula de Dios porque está asociada con experiencias místicas. Te voy a contar sobre Fernando, un pastor que ha perdido la capacidad de soñar literalmente. No recordaba ningún sueño desde hacía 5 años. Lo tormentaba porque sentía que había perdido un canal de comunicación con Dios. Los profetas soñaban. Me decía, ¿por qué yo no puedo? Analizamos el sueño de Fernando y descubrimos el problema. Se dormía viendo noticias, se despertaba con alarmas estridentes. Último pensamiento antes de dormir era la lista de problemas del día siguiente. Su cerebro interpretaba el sueño como una pausa forzada en la batalla, no como un santuario sagrado. Implementamos lo que llamo el protocolo de Jacob. Recuerda que Jacob usó una piedra como almohada cuando tuvo su visión de la escalera al cielo. No era comodidad lo que buscaba, era conciencia sagrada. Fernando comenzó a preparar su sueño como un acto litúrgico. 1 hora antes de dormir, apagaba todas las pantallas, creando lo que la neurociencia llama señales circadianas sagradas. Leía salmos, específicamente los salmos nocturnos como el 4, el 91 y el 134. Escribía 3 gratitudes del día en un diario y lo más importante, le pedía específicamente a Dios que le hablara en sueños, creando lo que llamamos intención onírica sagrada. Al ser anoche, Fernando tuvo su primer sueño recordado en años. No era una visión profética dramática, era simple, pero profundo. Soñó que estaba plantando semillas en un jardín del que no podía ver el final. Al despertar, entendió inmediatamente el mensaje. Su ministerio era sembrar, no cosechar. La ansiedad por los resultados había bloqueado su canal onírico con Dios. Ahora déjame hablarte sobre algo que va a revolucionar tu comprensión del ayuno de dopamina desde una perspectiva espiritual. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, la búsqueda, la anticipación. Dios la diseñó para impulsarnos hacia Él, hacia nuestro propósito, crecimiento, pero la sociedad moderna ha secuestrado nuestros circuitos de dopamina con estímulos artificiales constantes. Redes sociales, pornografía, compras compulsivas, entretenimiento infinito. ¿Sabes qué pasa cuando tu dopamina está constantemente sobreestimulada? Desarrollas lo que los neurocientíficos llaman anedonia, la incapacidad de sentir placer en las cosas simples y sagradas. Se vuelve aburrida. La naturaleza pierde su asombro. Las relaciones humanas parecen insuficientes. Necesitas cada vez más estimulación para sentir algo. Es la maldición de nuestra era. Tenemos más que nunca, pero disfrutamos menos que nunca. Entendió esto profundamente. Por eso se retiraba constantemente al desierto, a la montaña, a lugares solitarios. No era solo para orar, para resetear sus circuitos de recompensa, para mantener su sensibilidad a lo sutil, a lo sagrado, a la voz suave y delicada de Dios que Elías escuchó en la cueva. Déjame contarte sobre Mónica, una influencer cristiana con cientos de miles de seguidores. Mónica creaba contenido inspiracional, pero ella misma estaba vacía. Doctor, me confesó, paso 10 horas al día en redes sociales, ministro a miles, pero no puedo sentir a Dios como si hubiera un muro de cristal entre nosotros. Mónica estaba sufriendo de lo que llamo intoxicación dopaminérgica sagrada, ministraba digitalmente, pero estaba desconectada divinamente. Le propuse a Mónica un desierto digital de 40 días, no abandonar las redes completamente, eso hubiera sido profesionalmente imposible, pero sí reestructurar radicalmente su relación con la tecnología desde una perspectiva de neurociencia sagrada. Mónica podía publicar contenido, pero solo una vez al día, 1 hora específica, como una ofrenda digital consciente.
No podía revisar likes, comentarios o métricas por 40 días. No podía consumir contenido de otros. Solo crear desde el silencio y la contemplación. Primeros días fueron agonía neurológica. Los receptores de dopamina domesticada, acostumbrados a la gratificación instantánea constante por estimulación, experimentó lo que los adictos llaman abstinencia, ansiedad, irritabilidad, vacío. Pero Mónica persistió llenando esos vacíos con oración, naturaleza, conversaciones reales cara a cara. A la segunda semana algo cambió. Mónica comenzó a notar cosas que no había visto en años. El canto de los pájaros al amanecer, la textura de las hojas, el brillo en los ojos de su hija cuando le contaba sobre su día. Su cerebro, liberado de la sobrecarga dopaminérgica, comenzó a encontrar asombro en lo ordinario, sacralidad en lo simple. A los 40 días, Mónica estaba transformada. No solo había recuperado su sensibilidad espiritual, su contenido había alcanzado una profundidad que sus seguidores notaron inmediatamente. ¡Qué cambio!, le comentaban. Pero tus mensajes ahora tocan el alma, no solo la mente. Mónica había aprendido algo fundamental. Para ser un canal de Dios en el mundo digital, primero necesitas desintoxicarte digitalmente para escuchar a Dios en el silencio analógico. Ahora necesito hablarte sobre el poder de la visualización santa, algo que los atletas de élite y los místicos cristianos han entendido durante siglos, pero desde perspectivas diferentes. Cuando visualizas vívidamente, tu cerebro activa las mismas regiones que cuando experimentas la realidad. Los neurocientíficos lo llaman equivalencia funcional. Tu cerebro no distingue completamente entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, creer? Todo es posible al que cree no era solo pensamiento positivo, era neurociencia profética. Cuando visualizas con fe, cuando imaginas vívidamente la realidad que Dios ha prometido, estás literalmente creando las redes neuronales que harán posible esa realidad. No es magia, es el diseño divino de la neuroplasticidad dirigida por la fe. Ezequiel lo experimentó cuando Dios lo llevó al valle de los huesos secos. Dios no solo le mostró los huesos, le hizo profetizar sobre ellos, visualizar y verbalizar su transformación. Ezequiel tuvo que ver en su mente los huesos cubriéndose de tendones, carne y piel antes de que sucediera en la realidad. Tuvo que activar las redes neuronales de la fe antes de experimentar el milagro. Fue exactamente lo que salvó a Ricardo, el arquitecto del que te hablé al principio. Después de perderlo todo, Ricardo comenzó lo que llamo visualización profética neurológica. Cada mañana, después de su tiempo de oración, Ricardo dedicaba 20 minutos a visualizar vívidamente no solo su restauración, sino su transformación en un instrumento de bendición para otros. Pero aquí está la clave, que diferencia la visualización santa de la visualización secular. Ricardo no visualizaba desde el ego propósito divino. No se imaginaba simplemente rico de nuevo, se imaginaba siendo un canal de provisión para otros. No se visualizaba simplemente con su familia reunida, se imaginaba creando un ministerio para familias rotas. No se veía simplemente sano, veía ayudando a otros a sanar. ¿Sabes qué sucede en tu cerebro cuando visualizas desde el propósito divino versus el deseo egoísta? Activan redes neuronales completamente diferentes. La visualización egoísta activa principalmente el sistema de recompensa dopaminérgico, creando ansiedad y adicción al resultado. La visualización desde el propósito divino activa la red de significado último, la corteza prefrontal medial y el sistema de oxitocina, creando paz, propósito y poder sostenible. Ado practicó esta visualización santa durante esos 40 días críticos, pero también hizo algo más por lo que llamo neuroplasticidad compasiva. Mientras su propia vida estaba en ruinas, Ardo comenzó a servir en un refugio para personas sin hogar. Cada persona que servía era un espejo de su propio quebrantamiento, pero también una oportunidad de activar sus circuitos de compasión y propósito. La neurociencia ha demostrado algo asombroso. Cuando sirves a otros mientras estás en dolor, tu cerebro produce un cóctel neuroquímico único. La oxitocina del servicio se combina con las endorfinas del esfuerzo y la dopamina del propósito, creando lo que los investigadores llaman el per sí o el subidón del ayudador. Pero es más que un subidón, es una reconfiguración neurológica. Tu cerebro literalmente se recablea.
desde el modo supervivencia al modo contribución, desde el miedo a la fe, desde la escasez a la abundancia. A los 6 meses la vida de Ricardo era irreconocible. No solo había recuperado estabilidad económica a través de una nueva empresa con propósito social, sino que su matrimonio había sido restaurado a un nivel de intimidad que nunca habían experimentado. Sus hijas, que lo habían visto caer y levantarse, ahora tenían un modelo de resiliencia neurológica y espiritual que las marcaría de por vida. Y Ricardo había fundado un ministerio para arquitectos en crisis que hoy ha ayudado a más de 400 personas a encontrar propósito en el quebranto. Ahora déjame revelarte algo sobre la naturaleza y tu cerebro que va a cambiar la forma en que ves la creación. 1. El doctor King Lee de Japón ha estudiado lo que llaman Shinrin Yoba de bosque. Cuando pasas tiempo en la naturaleza, especialmente en bosques, experimenta cambios medibles. Los niveles de cortisol caen hasta un 55%, la presión arterial se normaliza, sistema inmune se fortalece. Pero lo más fascinante es lo que sucede espiritualmente. La naturaleza activa lo que los neurocientíficos llaman cognición, suave o fascinación sin esfuerzo. Tu red de modo predeterminado que está hiperactiva en la rumiación y la ansiedad se calma. Tu red de atención se vuelve más flexible, más abierta. Es el estado cerebral perfecto para escuchar la voz de Dios. No es coincidencia que Jesús enseñara con parábolas de la naturaleza, que orara en el monte de los olivos, que caminara junto al mar. La naturaleza es el lenguaje original de Dios y tu cerebro está diseñado para leerlo. 19 lo dice perfectamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no es solo poesía. Tu cerebro tiene neuronas especializadas que responden específicamente a patrones naturales. El movimiento del agua, el susurro del viento, tacles de las hojas. Estos patrones activan lo que se llama respuesta de relajación, pero es más que relajación, es reconexión con el diseño divino del cual eres parte. Recuerdo a Diego, un programador que vivía pegado a sus pantallas 16 horas al día. Diego había desarrollado lo que llamó autismo digital, podía comunicarse perfectamente a través de código y mensajes, pero había perdido la capacidad de conexión humana real. Su esposa estaba a punto de dejarlo. Sus hijos lo veían como un extraño que vivía en la misma casa. Diego era cristiano, pero su fe se había vuelto tan virtual como el resto de su vida. Le prescribía a Diego algo que lo escandalizó. Necesitas 2 horas diarias en la naturaleza sin dispositivos durante 30 días. Diego protestó que era imposible, que tenía deadlines, que su trabajo era digital. Le respondí, Diego, tu cerebro está muriendo de hambre sensorial sagrada. Estás desconectado de la creación y por eso estás desconectado del Creador y de sus criaturas. Diego comenzó con resistencia, llevando su laptop al parque, trabajando bajo los árboles. Pero algo comenzó a suceder. Los pájaros lo distraían, pero era una distracción sagrada. El viento, moviendo las hojas, creaba un ruido blanco que calmaba su ansiedad crónica. La luz del sol. Esa vitamina divina comenzó a regular su ciclo circadiano, destruido por las pantallas. A la segunda semana, Diego dejó la laptop en casa. Comenzó a caminar, a observar a lo que los contemplativos llaman lecto divina de la naturaleza. Leer el mensaje de Dios en la creación. Notó que los árboles crecían hacia la luz sin ansiedad, que los pájaros encontraban su alimento diario sin almacenar con paranoia, que las flores mostraban su belleza sin Instagram. A los 30 días, Diego estaba neurológicamente transformado, sus niveles de GABA, el neurotransmisor de la calma, habían aumentado significativamente. Su variabilidad del ritmo cardíaco, un marcador de salud nerviosa, había mejorado un 38%. Pero lo más importante, había recuperado la capacidad de presencia. Podía mirar a su esposa a los ojos sin pensar en código. Podía jugar con sus hijos sin revisar mentalmente sus notificaciones. Había redescubierto que él no era un cerebro conectado a una máquina, sino un alma encarnada en la creación de Dios. Ahora necesito hablarte sobre algo crucial, el poder del testimonio desde una perspectiva de neurociencia. Cuando compartes tu historia de transformación, no solo estás comunicando información,
estás activando las neuronas espejo de quien te escucha. Neuronas especializadas hacen que el cerebro del oyente simule internamente tu experiencia, creando las bases neuronales para su propia transformación. Por eso Jesús enseñaba con parábolas. No era solo para hacer el mensaje más simple. Activan múltiples redes cerebrales simultáneamente. La red del lenguaje procesa las palabras. La red visual imagina las escenas. La red emocional experimenta los sentimientos. La red de memoria busca experiencias similares y la red de significado extrae la lección espiritual. Una historia contada es neuroplasticidad en acción. En Apocalipsis 12, verso 11 dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». El testimonio no es solo evidencia al formador. Cuando cuentas cómo Dios te transformó, activas la posibilidad neurológica de esa transformación en otros. Se convierte en su esperanza. Tu neuroplasticidad se vuelve contagiosa. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer que había sido abusada en su adolescencia y había cargado ese trauma en silencio durante 23 años. Carmen nunca había contado su historia completa a nadie. El secreto había creado lo que llamamos encapsulación traumática. El trauma estaba neurológicamente aislado, no integrado, envenenando su sistema desde dentro. Cuando Carmen finalmente encontró el valor para compartir su historia en un grupo de apoyo cristiano, algo extraordinario sucedió. No fue solo catarsis emocional. El acto de narrativizar su trauma, de ponerlo en palabras, de sacarlo de la amígdala, al centro del miedo, y procesarlo a través de las áreas del lenguaje de su cerebro, comenzó la integración neurológica. Pero aquí está la clave. Carmen no solo contó su trauma, contó su historia de redención, cómo Dios había usado ese quebrantamiento para desarrollar una compasión profunda por otros, cómo había encontrado propósito en su dolor, cómo ahora ayudaba a otras víctimas. Cuando enmarcas tu trauma dentro de una narrativa de redención, activas la corteza prefrontal medial, integrando el dolor en una historia de significado y propósito. Cada vez que Carmen contaba su testimonio, se fortalecía neurológicamente, pero más impresionante aún, las mujeres que escuchaban su historia experimentaban cambios cerebrales medibles, sus amígdalas se calmaban, cortezas prefrones se activaban, sus sistemas de esperanza se encendían. El testimonio de Carmen se convirtió en medicina neurológica para otras almas rotas. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje neurológico y espiritual, necesito hablarte sobre la resurrección neurológica. Sí, Ado bien, tu cerebro tiene la capacidad de resucitar, de regenerarse, de renacer, sin importar cuánto daño haya sufrido. La neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, continúa hasta el día de tu muerte si mantienes las condiciones correctas. ¿Cuáles son esas condiciones? Ejercicio físico que bombea Bendif, el factor de crecimiento neuronal, aprendizaje continuo que crea nuevas conexiones sinápticas, ayuno intermitente que activa la autofagia celular, sueño profundo que limpia las toxinas cerebrales, meditación y oración que fortalecen la corteza prefrontal, servicio y propósito que activan las redes de significado. Todos estos son regalos de Dios, herramientas de resurrección neurológica disponibles para ti ahora mismo. Pero hay un ingrediente maestro que potencia a todos los demás: la esperanza. El doctor Sane López demostró que la esperanza no es solo un sentimiento, es un proceso neurológico medible. La esperanza activa específicamente la corteza cingulada anterior, el puente entre la emoción y la acción. Cuando tienes esperanza genuina, tu cerebro literalmente crea minos donde no los había. Encuentra soluciones donde parecía imposible, genera energía donde había agotamiento. La esperanza bíblica es aún más poderosa porque no está basada en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Cuando Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, está describiendo una mentalidad que reconfigura completamente tu neurología. Tu cerebro deja de ver amenazas y comienza a ver oportunidades. Deja de anticipar fracaso y comienza a anticipar providencia. Ha de contraerse miedo y comienza a expandirse en fe. Ricardo, del que te hablé al principio, experimentó esta resurrección neurológica.
Hoy, 3 años después, no solo ha recuperado más de lo que perdió, se ha convertido en algo que nunca imaginó. Momento de resurrección para otros. Su empresa no solo es exitosa, es significativa. Su matrimonio no solo fue restaurado, fue revolucionado. Sus hijas no solo lo perdonaron, lo admiran. Su ansiedad no solo desapareció, transformó en una profundidad emocional que lo hace un consejero extraordinario. Pero Ricardo me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, lo más importante que aprendí es que Dios no desperdicia nada. Cada neurona que murió en mi ansiedad fue reemplazada por una más fuerte. Cada conexión que se rompió fue reconstruida más sabiamente. Cada parte de mi cerebro que el trauma dañó, Dios la usó como tierra fértil para plantar algo nuevo. Mi cerebro no solo sanó, resucitó, y si le pasó a mi cerebro, pasará al de cualquiera. Y aquí está mi mensaje final para ti, el más importante de todos. Tu cerebro, ese órgano de 1,4 kilogramos que contiene más conexiones que estrellas en la galaxia, no es un accidente cósmico. Obra maestra divina diseñada con propósito, programada para la transformación, capacitada para lo milagroso. Cada trauma que has sufrido, cada adicción que has enfrentado, cada depresión que has soportado, cada ansiedad que has experimentado, no son sentencias de por vida, oportunidades de neuroplasticidad divina. La ciencia ahora confirma lo que la fe siempre supo. Eres transformable, tu mente es renovable, es redimible. No importa cuán profundo sea el valle, cuán oscura la noche, cuán imposible parezca el cambio. El mismo Dios que dijo la luz en el caos primordial puede decir, sea la luz en el caos de tu mente. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible para resucitar las partes muertas de tu cerebro. Pero aquí está la clave. La transformación no es pasiva, requiere tu participación activa, requiere que tomes decisiones diarias que apoyen tu neuroplasticidad divina, requiere que elijas la oración sobre la preocupación, el servicio sobre el egoísmo, la gratitud sobre la queja, el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación. Cada una de estas decisiones es un voto por tu resurrección neurológica. Te dejo con este desafío. Durante los próximos 40 días, compromete tu cerebro a Dios, no solo tu corazón, no solo tu alma, sino específicamente tu cerebro. Cada mañana Dios renueva mi mente, activa mi neuroplasticidad divina, despierta las regiones dormidas de propósito y paz, las áreas dañadas por el trauma, fortalece las redes de fe, esperanza y amor. Hazme un testimonio viviente de tu poder transformador. Practica diariamente al menos 3 de las herramientas neurosagradas que hemos explorado. Oración contemplativa, ayuno intermitente, servicio compasivo, gratitud consciente, perdón activo, visualización santa, inmersión en la naturaleza, testimonio valiente, no como rituales vacíos, sino como medicina neurológica divina, no como obligación religiosa, sino como colaboración con el diseño de Dios para tu transformación, y documenta tu viaje. Escribe en un diario los cambios que observas, por pequeños que sean. La neurociencia ha demostrado que el simple acto de documentar tu progreso fortalece los cambios neuronales. Te conviertes en testigo de tu propia resurrección, en cronista de tu propio milagro. Recuerda, no eres tu trauma, no eres tu adicción, no eres tu depresión, no eres tu ansiedad, no eres tu pasado. Eres una obra maestra de ingeniería divina con capacidad infinita de transformación. Tu cerebro puede cambiar, tu mente puede renovarse, tu vida puede resucitar, y todo comienza con una decisión en este momento de creer que el Dios que diseñó tu cerebro con 86,000 millones de neuronas y centrillones de conexiones sinápticas no cometió ningún error contigo. Los neurocientíficos están apenas comenzando a descubrir lo que Dios siempre supo. Fuiste diseñado para la grandeza, programado para el propósito, para lo milagroso. Tu cerebro no es tu limitación, es tu liberación, no es tu prisión, es tu palacio. No es tu problema, es tu potencial esperando ser activado por la fe, informado por la ciencia y transformado por el Espíritu. El mismo poder que separó la luz de las tinieblas en la creación puede separar la confusión de la claridad en tu mente.
El mismo amor que envió a Cristo a morir por ti está disponible para resucitar cada neurona muerta, cada sueño perdido, cada esperanza abandonada. Tarde, no estás demasiado dañado. No eres un caso perdido. Eres un candidato para el milagro, un prospecto para la resurrección, una obra maestra esperando su restauración. Que el Dios de toda neuroplasticidad, que diseñó tu cerebro con amor infinito y precisión perfecta, active en ti todo el potencial dormido. Que despierte las regiones de tu cerebro dedicadas al propósito, la paz y el poder divino. Que sane cada herida neurológica, restaure cada conexión dañada y devuelva la vida a cada sueño que parecía perdido, para que uses tu cerebro renovado como luz en medio de la oscuridad, esperanza en la desesperación y testimonio vivo del poder de Dios, respaldado por la ciencia y fortalecido por la fe. Esto no es un final, es el comienzo de tu renacimiento neurológico, el amanecer de una transformación profunda. Es el primer día del resto de tu vida con un cerebro restaurado, una mente renovada y un propósito despertado. El diseño divino de tu mente ha sido revelado, ciencia y fe se han encontrado, el camino está abierto, la elección es tuya, la transformación es posible, el momento es ahora. Bienvenido a tu renacer neurológico. Bienvenido a tu transformación espiritual. Bienvenido al diseño de Dios para tu mente extraordinaria.